Pedro Uribe, nuestro invitado, psicólogo, director ejecutivo de la Fundación Ilusión Viril. ¿Cómo estás, Pedro? Bien, Antonella, qué bueno verte de nuevo. Justo estábamos conversando de que hace un año atrás vine a hablar sobre mi libro y el tiempo, ¿no? Voló. ¡Wow! ¿Cierto? Otro invierno otra vez, ¿no? Otro invierno, bueno, Sí. pero ya vamos hacia la primavera. Sí, Vamos. menos mal. Y la primavera se trae Círculo de Hombres. Así es, un proyecto que resucita, en realidad, uno de los proyectos, yo diría, icónicos, emblemáticos de Ilusión Viril, así que estamos muy contentos de que vuelva a la vida. Bueno, pongamos en contexto, ¿no? Sí. Lo hablamos la otra vez que viniste y ustedes pueden encontrar la entrevista ahí en el canal de YouTube de Radio Universidad de Chile. O si van a Google, ponen semáforo, Pedro Uribe, les va a aparecer esa conversación sobre el libro Masculinidades. Es muy fácil, de hecho yo la posteé durante la semana y algunas cosas, pues estuve revisándola a propósito de esta conversación. Y contabas ahí un poco la historia de Ilusión Viril. Y me encantaría que entráramos por ahí para que luego, en ese contexto, pudiéramos entender lo que son los círculos de hombres. Claro, bueno, Ilusión Viril, básicamente somos una fundación, partimos primero como una plataforma digital en las redes sociales en 2018, justo un mes antes de la revolución feminista de las estudiantes chilenas, y se empezó a correr la voz de que había una cuenta que divulgaba y difundía información sobre género, equidad, prevención de la violencia de género y que hablaba sobre masculinidad, ¿no? Este tema donde parece que los hombres estábamos necesitando claves para entender mejor lo que estaba pasando, y así empezamos a crecer muy rápidamente y nos convertimos en una fundación durante la pandemia, y hoy por hoy trabajamos principalmente en dos objetivos, que es la prevención de la violencia de género a través de las distintas acciones educativas que realizamos, y por otra parte trabajamos en algo que nosotros llamamos las masculinidades igualitarias, promover masculinidades igualitarias, que no es más que como invitamos a que los hombres también nos sintamos parte de este trabajo que hay que hacer para erradicar el machismo. Eso en general. Sí, ahí me aparecen dos cosas. Una, que yo estoy pensando inmediatamente en algunos varones que nos están escuchando diciendo, uy, qué bueno que hagan eso, porque hay otros hombres que pueden ser súper proclives a la violencia. Qué bueno que yo no, ¿ah? Pero hay otros hombres que sí. Sí. Entonces, entremos un poco a eso, porque una de las cosas que me quedó dando vuelta mucho de tu libro y de la conversación que tuvimos la última vez tiene que ver también de que cuando hablamos de violencia de género como expresión máxima, diríamos, ¿cierto?, del machismo y del patriarcado, también estamos hablando de un problema que es social y cultural y que nos afecta a todos y a todas. Sí, absolutamente. Yo creo que algo que tratamos mucho de hacer desde Ilusión Viril tiene que ver con plantear que la violencia de género no es un problema de las mujeres, es un problema de la sociedad, porque causa daño y deteriora en primera línea la vida de las niñas y las mujeres, pero en realidad usualmente cuando esa persona está sufriendo hay todo un entramado, un tejido social que sufre también con ella. O sea, suele haber una pareja, suelen haber hijos e hijas, familiares, padres, red de amigos. O sea, creo que es importante entender este punto, ¿no? Que eso requiere de todos los géneros para que lo podamos enfrentar, porque es un problema que es multicausal, entonces me parece que tiene que ser enfrentado también de una manera más compleja. Y también algo que a mí me preocupa de alguna manera tiene que ver con esta idea de que la violencia de género, o los hombres como potenciales agresores, que somos todos, porque machistas, hombres y mujeres, pero definitivamente, y así lo dicen las cifras, quienes principalmente perpetramos la violencia somos los hombres. No solo contra las mujeres, también contra los hombres. O sea, por supuesto, y cuando salta alguien y dice, bueno, ¿y qué pasa cuando una mujer violenta a un hombre? Bueno, eso... Ese es el menos del 7% de los casos. O sea, y eso, claro, no se llama violencia de género, pero sí, es violencia igual, pero puede pasar, digo, ¿no? Claro. Porque siempre hay alguien que está buscando por ahí, ¿no? Ya sabemos, ¿no? La equidad en esas cosas que no es por ahí. Pero lo que voy es que cuando efectivamente, al menos esta es la perspectiva que trabajamos en Ilusión Viril, cuando la violencia de género se tiende a moralizar o a entender, como decías muy bien tú, que es un problema de buenos y de malos, y que en realidad, qué bueno que hayan estos espacios, como decías tú, para que vayan los malos, los funados, los agresores, y yo que no violo, no mato y no pego, estoy súper bien, entonces yo no tengo nada que hacer, me puedo quedar calentito en el sillón de mi casa. Eso es muy problemático, porque en realidad está muy claro que hay hombres que son muy buenos, o nos leemos todos los hombres, todas las personas nos leemos como buenas, es una necesidad, yo diría, claro, un poco existencial, pero en realidad la violencia tiene que ver con una práctica, con un formato de interacción entre las personas, que se ha ido validando y con imaginario, legitimando a través de la historia. Entonces es bien problemático que si yo, porque yo no he sido funado, o yo no he pegado, o yo no he violado, yo creo que yo no tengo nada que ver con el asunto.
Es bien problemático porque eso hace que muchos hombres se sientan súper alejados de estas temáticas y crean que en realidad a ellos nunca les va a pasar y no es así. Claro, ahora ese de nuevo es un extremo, ¿no? Lo que a mí me parece que sin duda todos y todas estamos transitando, o sea, ese es un problema de todos y todas, pero estoy diciendo como esas expresiones, es la crisis identitaria que tenemos hoy día. Todos tenemos una crisis identitaria hoy día y esto tiene que ver con los contextos, ¿no? Con los avances del feminismo, pero también con el neoliberalismo, que es algo que tú señalaste la vez anterior. Sí. Porque claro, hubo un tiempo, el tiempo de nuestros abuelos, yo creo que a nuestros papás todavía les alcanzó un poco, ¿no? Esta fantasía de que la sociedad se organiza de esta manera, mijito, si usted trabaja y se esfuerza, va a tener una buena vida, o sea, como eso es garantizado, usted va a tener mérito, ¿no? Claro. Y además que los hombres cumplen estos roles y usted tiene, ¿por cuánto tiene pene? 2 puntos, tiene que ser activo, tiene que ser proactivo, tiene que proveer, tiene que proteger, y usted que tiene vagina, por lo tanto, 2 puntos, además de la fantasía esta de que el mundo es binario, ¿no? Tiene que ser cuidadora, tiene que ser madre, tiene que ser tierna y amorosa, y etcétera. Y hoy día todo eso, el contexto externo y interno está puesto en duda y eso tiene sin duda un efecto. Tú lo has visto en clínica, pero también en el trabajo con varones. Así es, yo lo veo desde los pacientes que atiendo en mi consulta, que son varios, también atiendo mujeres, pero en un menor número, y lo vemos en el trabajo que hacemos en la fundación. Es decir, muchas de las personas que nos escriben son hombres, pero también mujeres. O sea, mujeres, parto por las mujeres, madres. Nos escriben: hola, soy mamá de 3 hombres, soy mamá de un hombre, estoy criando un niño sola y me estoy dando cuenta que no tengo las herramientas para saber cómo acompañarlo, está entrando a la pubertad, evidentemente, por ejemplo, se va a empezar a masturbar, cómo lo hablo estas cosas con él, está empezando a tener polola, no quiero que sea un potencial violador, no quiero que acose, me aterroriza que funen a mi hijo, o nos escriban más, que nos cuentan que sus hijos lo funaron en la universidad y que son chicos buenos, que para ella fue terrible, que no sabía muy bien cómo apoyarlos. Y como digo, también hombres preguntándonos todo tipo de cosas, desde estoy casado, tengo una pareja a la que ya no deseo y me estoy empezando a meter con escort, no sé por qué me pasa esto, pero quiero a mi esposa, estoy muy aproblemado. Otros más jóvenes de me acabo de pelear con una compañera, me amenazó de que me va a funar, esto es mentira. Entonces creo que es bien interesante porque hay en algún lado una sensación, yo diría bastante como de amenaza, sí, de que en cualquier error, porque evidentemente todas las personas metemos la pata y la cagamos, o sea, sí, todo el mundo. Entonces, desde con la forma en que hablamos, desde las cosas que decimos, entonces hay un miedo muy grande, diría yo, a que ante cualquier cosa vas a ser expuesto socialmente y esa exposición va a implicar la muerte social. Y es bien triste porque eso a mí me entristece porque creo que hay una especie de imposibilidad de conversar las cosas. Es verdad que por un lado que existan leyes que prevengan el acoso es importante, o sea, de hecho se acaba de promulgar la ley Karin, que bueno, creo que es una ley que hacía mucha falta en este país porque estábamos naturalizando años, décadas de malos tratos, de abuso laboral, de acoso. Me parece genial que existe un marco jurídico, ¿no?, que prevenga cierto tipo y que sancione, ¿no?, acciones. Pero si asumimos que todo tiene que ser penalizado y que todo va a pasar porque yo te denuncio y esa denuncia implica un sumario y que voy a terminar la PDI, si empezamos a legalizar... ¿Cómo nos vinculamos? ¿no? Y terrible, ¿no? Es muy difícil porque en el fondo todo el rato estoy sintiendo de que me van a exponer, de que me van a crucificar y nunca vamos a poder sentarnos a conversar y que te pueda decir: Antonella, mira lo que dijiste el otro día, me dolió, me incomodó, no estoy de acuerdo, resolvámoslo, como... Qué importante, como que las personas aprendamos a desarrollar herramientas, porque ojo, tener comunicaciones, relaciones y hablar cosas incómodas siempre es difícil. Sí, pero yo tengo la impresión de que estamos viviendo como en una sociedad de muros. Sí. O sea, es como hombres y mujeres. Luego recién hablábamos con Fernanda Namur respecto, por ejemplo, la relevancia. Algo alcancé a escuchar. La relevancia que tienen las amistades femeninas sí. que me acuerdo de una conversación reciente, no la de Fernanda, pero nosotras las mujeres nos sostenemos mucho en hablar con otras mujeres. Claro. Y nos pensamos mucho. Entonces, por eso es como, no, pero es que ustedes son más asertivas, tienen más inteligencia emocional. Y es como, no, lo que tenemos son herramientas para pensarnos. Claro. Y yo me imagino que en el círculo de hombres también aparece un poco eso, ¿no? Las herramientas para pensarte en conjunto, que es la única manera de pensarse con algún tipo de salida, porque si uno está todo el tiempo ratoneando solo, tal cual. ¿Cuáles son las opciones? O sea, si no, ¿cómo, no? O sea, por eso fue una apuesta. O sea, este proyecto, un poquito te puedo contar la historia. A partir del 2019, entonces fue una apuesta con otro amigo que dijimos: esto es fundamental,
hicimos una convocatoria muy artesanal el 2019 en un parque, justo estaban más o menos ocurriendo el estallido social al mismo tiempo, y llegaron de la nada 40 hombres más o menos. Y esa primera versión fue una versión muy bonita porque también fue experimental, de ir creando una metodología y pensando, co-construyendo cómo van a ser esas conversaciones, porque tienen que tener un marco, ¿no? Tienen que tener una estructura, un tiempo, un lugar. Y ya las versiones posteriores, porque en realidad hemos tenido círculos de hombres todos los años, diría yo, desde que Ilusión Viril existe, que ya son 6 años que tenemos de existencia, y el proyecto se creó justamente para crear un espacio de conversación, sostenernos entre pares, ¿no? Sobre todo porque muchos hombres que efectivamente se están haciendo preguntas, como decías tú, sobre su identidad, se empiezan a quedar solos. Entonces empiezan a darse cuenta que ya el grupo de amigos del fútbol son bacanes, pero hay ciertas conversaciones que tienen que no puedo ya les incomodan. Esto, no puedo hay otros esto. que están en artes marciales, llevan años haciendo artes marciales, pero en un momento dicen, ya no quiero estar en este espacio, quiero buscar un espacio donde yo me sienta más cómodo, y se salen de ahí. Entonces se empiezan de verdad a quedar súper aislados. Entonces los círculos de hombres justamente lo que busca es un poco eso, acoger a estos hombres que están un poquito más aislados para fortalecer sus redes de apoyo y que sientan un espacio de comunidad. Y por otra parte, que los hombres trabajemos algo que yo creo que todas las personas necesitamos, no solo los hombres, pero los hombres mucho más, que es desarrollar nuestras competencias socioafectivas. Desarrollar la escucha, desarrollar nuestra capacidad de diálogo, desarrollar nuestra capacidad de disentir, desarrollar la empatía, desarrollar el contacto físico, porque la metodología con la que nosotros trabajamos es una metodología que venimos ya probando hace varios años, y es una metodología que mezcla lo conversacional con lo experiencial. Entonces, cada espacio del círculo también tiene un módulo donde trabajamos desarrollo afectivo, corporalidad, movimiento, ¿no? Entonces es muy bonito porque siempre, es verdad que es un proyecto bien ambicioso, pero ya los más de 300 hombres que han pasado en estos años por ahí, por supuesto con buenas y malas experiencias, reflexiones de todo tipo, ¿no? Porque siempre hay cosas que se pueden mejorar, pero yo me atrevería a decir que a muchos de ellos, incluso pensando en el grupo que estuvo durante el COVID, fue un espacio de sostenerlos, de contención emocional en un momento en el que estaban, de verdad, como decías tú, ratoneando en su casa, mirando la pared y sintiéndose muy solos y muy perdidos. Sí. Estamos conversando con Pedro Uribe a propósito de director ejecutivo de Ilusión Viril, a propósito de que se viene en primavera una nueva versión de los círculos de hombres, y ustedes pueden ir a círculodehombres.iv en Instagram, círculodehombres.iv, y ahí está toda la información y también el link para inscribirse. Nosotros estamos aprovechando acá de difundir eso. A mí, de verdad, yo siento que es tan urgente que los hombres tengan espacios para pensarse, para hablar, y lo primero que me sale preguntarte, Pedro, al respecto es, ¿qué pasa ahí adentro? De todo. Es como un reality también. Sí, porque claro, lo que es bien interesante porque tratamos de mezclar, de hacer grupos. Este año va a haber un grupo, quisimos hacerlo un poco más minimalista y pequeño, pero han habido años en que han habido 3 grupos en simultáneo. O sea, comprenderás tú que eso es una jungla. Y es muy bonito porque tratamos de conformar los grupos con, por ejemplo, todos los años postulan padres. Entonces tratamos de mezclar grupos de donde hayan papás y no papás. Grupos donde hayan hombres heterosexuales, homosexuales, pansexuales. Grupos donde haya gente de comunas de distintos lugares de Santiago, no solamente Ñuñoa y Providencia, que yo creo que es un poco como la caricatura de las cosas que nosotros hacemos, ¿no? Claro, como del hombre preocupado. Llegan hombres de todas las comunas, hay hombres que incluso han viajado de la quinta región, hay gente que ha venido de la sexta región, o sea, no es verdad, no es solamente un espacio BC1. O sea, y de distintas profesiones también, o sea, desde ingenieros, cineastas, psicólogos, profes. Entonces, tratamos de hacer un grupo diverso porque de verdad nuestra apuesta también es que la diversidad enriquece. Entonces, si solamente nos juntamos los que venimos del mundo, no sé, de las ciencias sociales, obvio que tenemos un lenguaje, una manera de hablar que para otra persona que se dedica a otras cosas no entiende ni le es muy lejana. Entonces, queremos siempre aprovechar de que esos espacios diversos produzca también, ¿no? Un grado de incomodidad suficiente, y esto es algo que nosotros en Ilusión Viril tratamos siempre de reivindicar, de que la incomodidad puede ser una herramienta pedagógica, ¿no? Y emancipatoria. Qué poderoso igual. Bueno, a eso vamos a terapia. Claro. Imagínate que uno paga para que alguien te haga preguntas difíciles, porque efectivamente, y no por nada uno no le hace terapia a sus amigos, a veces las personas necesitamos un poquito de incomodidad. Sí. Siempre decimos que, viste que cuando uno le aprieta el zapato, hasta cuando ya no te molesta, no te lo vas a cambiar y dices, oye, ya, esto es igual, los seres humanos, y más los hombres, que somos bastante más duros con algunas cosas,
tenemos que aprovechar esa pequeña incomodidad, que cuando tengo que sostener la mirada, cuando tengo que escuchar a alguien que quizás no piense igual que yo, cuando tengo que escuchar a alguien que viene quizás de una clase social distinta a la mía, siempre hay un grado de incomodidad, ¿no? Y más los dolores que son colectivos, ¿no? Uno se lo vive en su foro interno uno solo, ¿no? Pero son cosas que nos pasan, ¿no? Que están muy presentes en la sociedad chilena, más aún nuestra sociedad que habla poquito de las cosas que le duelen, ¿no? Y que nos molestan. Sí. Entonces, eso yo creo que es una herramienta fundamental. Sí, encontrarse, hablar. Bueno, tú asesoraste una obra de teatro que reproducía la idea, un círculo de hombres bien extremo, hay que decir, porque antes de que los dioses fueran hombres. Y dramatizado para el teatro, sí. Sí, que yo ojalá, por favor, Rodrigo Soto, escúchanos, y que ojalá se remonte, porque yo creo que todo el mundo debería ver esa obra. El otro día supe que parece que va a haber una nueva versión de la obra pronto, así que sí. Atente, no, ahí va. Antes que los dioses fueran hombres, se llama, se la quieren buscar. Sí, tremenda, y por supuesto apenas sepamos de aquello vamos a invitar nuevamente a Rodrigo, su director, y claro, y lo bonito de ahí también, de respecto a esa obra, que entiendo que tú fuiste parte de ese proceso, es que se hizo con los actores, o sea, es como que hay un dramaturgo que trabajó esto, pero que las conversaciones de las que vinieron los diálogos de la obra venían de el mismo trabajo de un círculo de hombres que se hizo con el equipo, ¿no? Que eran puros hombres. Y una de las cosas que aparece ahí también son los límites, ¿no? Y yo creo que vivimos en un mundo donde hay muchos grises y donde el miedo que tú referías antes, de que te funen, de que ahora que me encuentren desubicado, o sea, de hecho hay todo un movimiento de decir, bueno, ya no se puede salir con nadie, ya no se puede invitar a salir a nadie, cualquier cosa es acoso, etcétera. Entonces es un lugar muy difícil para moverse y para establecer vínculos. Dificilísimo, y yo veo y observo que como sociedad, mi diagnóstico personal hasta ahora, que probablemente vaya cambiando, creo que nos faltan claves. Y sobre todo nos falta lenguaje para poder llamar a estas cosas. O sea, de que entre adolescentes haya un conflicto y ese conflicto se diga o se llame, ¿no? Como violación a todo o violencia patriarcal a todo, es muy problemático. Porque efectivamente las distinciones, si en el campo de lo jurídico esas distinciones son importantes, ¿no? Al momento de un juicio, ¿no? De un delito, al menos en el campo que trabajo yo, que es lo psicológico, también es súper diferente que una persona. Yo he tenido pacientes que han llegado a decirme a la consulta, mira, yo soy violador, y luego me cuentan lo que pasó, y yo le digo, bueno, me parece que lo que me estás contando está más en la línea del acoso, no sé si eso es una violación, cuéntame. Pero ya la etiqueta, ¿no? Porque sabemos que las palabras tienen mucho poder. Yo diría que como sociedad estamos aprendiendo a ponerle nombre, ¿no? A propósito, vuelvo otra vez a la ley Karin, que creo que es algo que me ha tocado mucho reflexionar cuando me toca ir a universidades o a empresas a hablar de estas cosas. Creo que nos falta lenguaje. Estamos recién alfabetizándonos para poder llamar mejor a las cosas que nos pasan, mejor las cosas que nos duelen, mejor las cosas que nos violentan, y yo creo que ahí nos falta muchísimo, porque definitivamente llamar a todo por igual creo que es un grave error, sobre todo porque minimiza a las reales víctimas de estas situaciones. Exactamente, porque al final cuando todo es todo y nada es nada, así como pasa eso. Se frivoliza, pero también, y antes de terminar, quería algo que de nuevo me quedó dando vuelta a nuestra última conversación y de tu libro, también tiene que ver con que yo pensaba, ¿no? Hay tantos hombres que están tan inquietos, ¿no? No, es que el feminismo, y por eso mismo, ahora hay una vuelta al conservadurismo muy fuerte, especialmente de gente joven, ¿no? Porque dicen, no, porque las feministas nos quitaron nuestra virilidad, ¿cierto? Porque ya no podemos decir cualquier cosa, porque ya bla, bla, bla. Y tú planteabas en esa conversación y en el libro también la idea de que hoy día el principal peligro para las masculinidades normativas, no para las masculinidades históricas, para ese hombre abuelo, ¿no? Que era el que proveía, era el que podía tener amantes por fuera, pero bla. Dejaba trabajar a su esposa. Exactamente, ese hombre no es el feminismo, sino es el capitalismo, es esta sociedad neoliberal que también le ha quitado a los hombres la seguridad del trabajo, ¿no? Y eso es transversal también. Transversal, y bueno, el feminismo yo creo que lo dice hace mucho tiempo también, ¿no? Que existe una alianza, ¿no? Entre el patriarcado, el sistema económico imperante, porque evidentemente el hecho de que los hombres sintamos que solamente servimos para generar dinero, eso tiene una repercusión muy enorme. Y que ahí está tu identidad además. Además, o sea, tu potencia, como decías tú, el poder, ¿no? El reconocimiento social que tienes, para que cómo los demás te ven, pero también cómo te percibes a ti mismo. Entonces eso de alguna manera tiene un impacto subjetivo tremendo,
porque vemos hoy hordas de hombres deprimidos, porque no tienen trabajo, porque no están en el lugar donde les gustaría estar, porque no están ganando el dinero que deberían estar ganando, porque están endeudados. O sea, creo que es muy importante comprender que la salud mental, que yo tiendo, que es algo que también dije en la entrevista anterior, que tiende a individualizarse, cuando no se complejiza y no se considera el contexto de lo que pasa a nivel social, realmente perdemos de vista que los seres humanos nos afectan mucho todo lo que está pasando. Y creo que en Chile todo lo que ha pasado en los últimos años a nivel social, a todos, ¿no? A todas nos ha afectado un montón. Entonces eso creo que tiene que estar considerado, y en particular con los hombres. Yo por eso también trato, ¿no? Trabajo en esto también porque es algo que me apasiona y me gusta mucho y le pongo mucho cariño y todos los días aprendo cosas. Pero yo trato siempre de empatizar mucho, no solamente porque fui socializado como hombre, sino porque sé que hay muchos hombres que están pasándolo muy mal. No lo dicen, ¿no? Lo disfrazan bebiendo alcohol, de fiesta, etcétera, comprándose cosas, pero sé que detrás de eso hay una sensación de mucho malestar y de mucho dolor y de mucha desesperanza. Y eso a mí me conmueve mucho cuando los hombres se atreven a compartir esas cosas. Y creo que es una de las cosas que también a mí más me motivó al momento de participar y de crear este círculo. Porque yo partí en un círculo de hombres, y lo puedo aprovechar de contar, con hombres mucho más viejos que yo. Fue en la temporada donde yo estuve viviendo en Barcelona y yo era de los más jóvenes. O sea, habían abuelos conmigo. Algo que por lo menos ahora en Chile yo todavía no conozco, me encantaría que pasara. Abuelitos, por favor, este es el momento, Sí, les invitamos. Entonces creo que ahí hay un cambio generacional que es bien emocionante de ver. Sin duda, y también decir que dentro de todas esas elementos no contextuales y personales que aquejan hoy día a los varones, también está la soledad. Y una manera de combatir la soledad es encontrarse con otros varones a pensarse. Es así de simple. Entonces les pasamos este dato que me parece súper relevante. Existe Ilusión Viril, ustedes pueden seguirlos en Instagram, Ilusión Viril. Hay una página, ilusionviril.org también. Y si ustedes quieren participar de Círculo de Hombres, en Instagram, círculodehombres.iv, que es Ilusión Viril. Así es. Y ahí tienen toda la información y pueden inscribirse, que se viene ahora en la primavera. Hemos conversado con Pedro Uribe, director ejecutivo de Ilusión Viril. Gracias, Pedro. Muchas gracias, Antonella. Un placer, como siempre. Un gusto tenerte acá. Nosotros despedimos el semáforo de miércoles. Mañana no está.